El 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad. Hoy, unos días después, necesitamos sentarnos a platicar de este tema con un gran cirujano bariatra, especialista en cirugía laparoscópica bariátrica y metabólica, con una gran empresa de nutrición que se llama Metabólico, @metabólico con K, doctor Hernán Fraga. Hablamos, Hernán querido, que además somos paisanos de Chihuahua, yo te quiero tantísimo, eres un hombre verdaderamente admirable, cómo has logrado sacarte adelante en salud propia también, de enfermedades, de dolores, que estaremos en otra ocasión platicando y que hoy eres un hombre sano, un hombre echado para adelante. Pero fíjate, Hernán, me llama la atención que arranco el programa hablando de la gordofobia, de aquel que quiere ser gordo es porque quiere ser gordo y que puede tener otra opción. Y la gente se nos deja venir, mentándonos la madre, diciendo que somos unos gordofóbicos, que qué poca, que cómo es posible. El propio Santiago Bissell dice al aire, yo fui gordo, yo llegué a pesar más de 100 kilos y con esfuerzo, con voluntad, poco a poco, los he ido bajando. Lo mismo Emilio Valles Vidrio, lo mismo el flaquiguapo, que hoy le decimos flaquiguapo y antes era el gordiguapo. Gente que hemos demostrado que podemos bajar de peso, que podemos estar en forma, porque si nos vemos en el espejo gordos, nos sentimos gordos, no cabemos en un asiento, no es porque seamos gordofóbicos, sino es porque somos insanos, no podemos promover lo insano. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Porque cuando tocamos este tema, pues se nos dejan venir a mentadas de madre diciendo, claro, y ustedes son unos gordofóbicos y no nos quieren, y línchenlos cuando no queremos eso para la gente. ¿Cómo poderlo explicar, Hernán? Oye, Fer, empezaste con el tema más difícil. O sea, te fuiste a la yugular. Pues sí. Mira, yo creo que algo que es bien importante es este equilibrio donde debemos tener claro varias cosas. Primero, que somos más que un peso y somos más que una apariencia. Eso no está en duda jamás. Otro punto es que el sobrepeso y la obesidad generan riesgo de salud. El sobrepeso de 5 kilos, del 5% de tu exceso de peso, ya te está incrementando un riesgo de padecer enfermedades. Y la obesidad, bueno, pues disminuye 7 a 10 años tu esperanza de vida. Entonces, claramente estamos hablando de una enfermedad. Yo creo que aquí el hilo, la parte que divide hasta qué punto y hasta qué no, es que debemos enfocarnos en informar, como lo estamos haciendo ahorita, Claro. pero también ayudar al que pide ayuda y tener la información a la mano para que esa conciencia llegue a quien deba llegar y a quien pida ayuda, echarle la mano para resolver el problema. Porque creo que la parte más importante que debemos tener en cuenta es que la prevención debe ser como nuestro objetivo. Pero tenemos un 80% de la población con sobrepeso y obesidad y algunos de ellos están buscando solución y tenemos que encontrar soluciones para poderles ayudar a resolver este problema de salud. Yo no estoy hablando de un problema estético, sino un problema de salud. Ahora, Hernán, la gente que tiene sobrepeso, los gordos, las gordas, ¿pueden dejar de serlo? ¿Y cómo? Mira, la realidad es que tenemos muchas cosas en contra. Vivimos en un ambiente obesogénico. O sea, hay un mapa de la obesidad que implica factores tras factores tras factores, incluso factores económicos. No sé si recuerdas que hace varios años se intentó quitar comida chatarra de las escuelas y finalmente pues se decidió que sí se podía, pero en porciones más pequeñitas. ¿Por qué? Porque son decisiones económicas. Tenemos la cultura también, tenemos el tipo de alimentación de nuestra cultura, tenemos también el estilo de vida, es decir, si haces 3 horas para llegar a tu trabajo y 3 horas para regresar a tu trabajo y tienes 10 minutos para Claro. comer, probablemente consumas algo que sea rápido y que sea hipercalórico. Entonces, tenemos muchas cosas en contra, pero si el paciente se da cuenta o la persona que quiere perder peso se da cuenta que todo está en contra,
va a ser más fácil que identifique que no debe seguir esa corriente. Por decir, tú vas a cenar y la mayoría de la gente con la que cenas pide cantidades de comidas que son extraordinarias, pero como todos lo hacen igual, pues no llama la atención. Por ejemplo, en un restaurante, quien podría llamar la atención es aquella persona que come porciones pequeñas, un poquito más moderado. Estamos en la época de que por 5 pesos más te damos más comida y eso pareciera una oportunidad, siendo que es un riesgo. Entonces, existe mucho en contra, pero existen también ya muchas alternativas para resolver los problemas. Antes solamente teníamos herramientas para resolver la obesidad, pero ahora han surgido herramientas también para resolver el sobrepeso. Entonces, fíjate, Hernán, según lo que te escuchamos, los casos que llegan contigo, esas personas con sobrepeso, con obesidad, gente que tiene esos 5, 10 kilos, que ya no gustan, que ya no te sientes bien, que quieres que ya no estén en tu cuerpo, llegan contigo y tienen y están convencidos de que lo pueden lograr. O sea, lo que estoy entendiendo es que tiene que ver con el convencimiento que cada uno tiene, con la Ujú. decisión que cada uno tiene. Entonces, ¿todos podríamos dejar de ser gordos? Sí, sí se puede. Mira, cuando llega alguien joven a mi consultorio acompañado de su mamá, de su papá, lo primero que les pregunto es, ¿vienes por decisión propia o te traen? Porque si te traen, no va a funcionar. Porque el cambiar tu peso y cambiar no nada más el peso, sino la composición de tu cuerpo, es decir, lo que hemos dicho siempre, subir músculo y perder grasa implica un esfuerzo. Y un esfuerzo que será importante. Y un esfuerzo que implica sacrificio, pero que finalmente da un resultado espectacular para esta persona que quiere lograr este cambio. Pero este esfuerzo grande no lo vas a hacer si no es algo que tú deseas. Ahora, Hernán Fraga, doctor, no sé tú, pues tú eres el especialista, pero yo en la gente que me rodea no he visto una sola persona en mi vida que no haya bajado kilos, que no se sienta orgullosa de haberlos bajado y que cuando tú les dices, válgame, qué bárbaro, ahora sí bajaste un chorro de peso, qué bien te ves, no eleven todavía más el pecho, ¿me explico? O sea, entiendo que Sí. esto amerita esfuerzo, entiendo que amerita un pensamiento. Tú explícanos qué es lo que amerita bajar de peso, pero por qué es importante hacerlo y saber que no todos tenemos que estar gordos, no podemos estar gordos, nos podemos morir, pues. ¿Cómo hacemos Mira, entender eso? lo más importante, Fer, es que el paciente tenga la guía correcta para la pérdida de peso. O sea, si tú haces una dieta que no haces ejercicio, muchas veces te recomiendan, quiero que hagas esta dieta y no quiero que hagas ejercicio, es porque ese paciente va a perder grasa y va a perder músculo y va a estar feliz porque en una semana perdió 6 kilos. O si buscas una solución mágica, todas esas maneras de perder peso van a hacer que el paciente pierda peso y rebote. ¿Por qué? Porque tú al perder peso pierdes músculo y también pierdes grasa. Dejas la dieta o el producto mágico y vas a subir de peso, pero el músculo que perdiste no se incrementa. Entonces requiere otra dieta donde vuelves a perder músculo y vuelves a perder grasa. La grasa se incrementa y cada vez hay menos músculo y Újule. cada vez hay más grasa. El único factor que nos favorece en el metabolismo o que hace nuestro metabolismo más rápido es el músculo. Es lo único que podemos modificar. Entonces es algo que debemos atesorar. Un paciente cada año pierde 1% de músculo y 3.4% de fuerza cada año de su vida. Hay estudios que te dicen que el metabolismo es el mismo de los 14 a los 64 años. Lo único que lo hace cambiar es la cantidad de músculo que tiene esa persona. Entonces, si nos enfocamos en enseñarle y explicarle esto al paciente y el que entienda por qué le cuesta tanto trabajo perder peso o por qué le cuesta tanto trabajo mantenerse delgado y logramos hacer este cambio, es un paciente que va a tener que comer muchísimo, Fer, para verse como se quiere ver y estamos acostumbrados a buscar comer poquito para estar saludables. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario, en un proceso programado, guiado e individual, pero es la clave de resolver el problema. Ahora, doctor Hernán Fraga,
¿Cuáles son los peores errores que cometemos frente al sobrepeso? ¿Cuáles son los peores, dirías? Lo que tú te enfrentas en tu consultorio que dices, pero ¿cómo es posible que caigan en esto? Usar soluciones mágicas. Por ejemplo, hay un medicamento de patente que trae 4 medicamentos, ahí una revoltura y hace que el paciente no tenga nada de apetito. Y ese paciente está feliz porque no tiene hambre, pero pierde grasa y pierde músculo. Ese es uno. El segundo, que hacen cardiovascular. El paciente que quiere perder peso se pasa 2 horas en la elíptica, en la bicicleta, spinning y todo. Y sí te hace quemar calorías, pero tu metabolismo, como tienes poquito músculo, sigue siendo muy bajito. Y el día que no hagas ese ejercicio vas a subir de peso. Otro factor importante es creer que las pesas van a hacer que te veas musculoso o musculosa, que te veas varonil, que tu apariencia cambie en forma radical. Y las pesas lo único que va a hacer es que hace que tu metabolismo se incremente y que tu cuerpo tenga la forma que debe tener. Otro factor importante es recurrir a cirugías plásticas. Me tocó ver una paciente la semana pasada que tenía que bajar 40 kilos y ya tenía programado una liposucción. O sea, esa paciente, una liposucción, pues no le va a hacer absolutamente nada, ¿no? Ella también era una paciente que ya había hecho varias liposucciones, otra lipectomía, entonces ella estaba buscando resolver con cirugía lo que está enfocado en sus malos hábitos. Vamos a anuncios QTF. Doctor Hernán Fraga, ¿nos puedes dar tu teléfono rápidamente, por favor, para hacer cita contigo? Estás en el Ángeles de... ¿En qué hospital Ángeles? Acoxpa De Acoxpa, ¿verdad? y en Monterrey, Nuevo León, mi Fer. Y en Sabes Monterrey. que la manera para mí más práctica es a través de las redes sociales. De hecho, te iba a hacer ahí una corrección. Es @clínica metabólico en Ah, Instagram, Facebook y TikTok. Clínica Metabólico con K. No, no te imaginas, doctor Hernán Fraga, nos vamos a tener que ver cada determinado tiempo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con Porque gusto, mi Fer. no te imaginas la cantidad de preguntas. Dice, doctor, he conocido a 3 personas que se hicieron la bariatría, la operación, pasó el tiempo y volvieron a subir de peso. ¿Por qué pasó eso? Mira, algo que es bien importante explicarle al paciente es que nunca va a haber nada que tenga magia. Y algo que yo le explico a mis pacientes es cómo se hace cada cirugía, qué cirugía le corresponde a cada paciente, depende de tus antecedentes familiares, de tu historia de peso, de tus exámenes de laboratorio. Pero generalmente la pregunta habitual del paciente es, oiga, ¿y voy a poder seguir comiendo normal? Y yo le explico, tu normal no es saludable porque te tienen consulta, tienes que aprender a comer. Entonces, si a ese paciente que se operó, 2 cosas, no le enseñas a comer, es un paciente que va a perder peso y que en algún punto lo va a subir. Pero si perdió peso, la cirugía le funcionó. Lo que no pasó es que no cambió hábitos. Exacto. Otro factor importante, si ese paciente no le dicen que tiene que subir masa muscular, porque el paciente que tiene obesidad generalmente por hacer tantas dietas tiene muy pobre masa muscular. Y si tú lo operas y le quitas el disfraz de gordito, se queda una persona que no tiene masa muscular y es una persona que puede verse pues con hombros caídos, con una apariencia ligeramente enferma porque jamás se ocuparon de que incrementara su masa muscular. Entonces, es bien importante tener muy clara esa comunicación con el paciente porque eso nos va a permitir guiarlo por el camino correcto. No se trata de que te operes y que mágicamente pierdas peso. Es la herramienta ideal para cumplir un objetivo. Por ejemplo, mis pacientes saben que tienen que perder 30 kilos de grasa y tienen que subir 5 kilos de músculo. Y eso es lo que tenemos que lograr con ese paciente. Y luego habrá que escoger la herramienta que nos ayude a resolver eso, más los antecedentes familiares, más los exámenes de laboratorio Exacto. que están alterados. Y eso genera un resultado final más satisfactorio. Tienes una cantidad de seguidores, 93,000, casi 94,000 seguidores, porque gente muy conocida va contigo, Hernán, y has tenido resultados, doctor Fraga, increíbles. Miren, entren a Clínica Metabólico en Instagram, metabólico con K, Clínica Metabólico, sigan la cuenta.
Son tratamientos para el control de peso y definición sin cirugía, atención personal en Ciudad de México, Monterrey y online en todo el mundo, más la cirugía para obesidad. Y una historia antes de la mía, que es donde el doctor invita a escucharnos y vernos en ¿Qué tal, Fernanda? Está la cirugía de una chava que le haces la cirugía y cómo es el proceso hasta que llega a bajar más de 69 kilos. Es impresionante lo que se ve en esa historia. Y hay otra donde dices que no se pongan, que el balón ingerible no funciona. ¿Qué es eso? Ajá. Esa es una forma de empezar a dar información sobre el balón ingerible Allurion, que es una muy buena herramienta para sobrepeso. Pero lo empiezo así porque es importante entender que el balón por sí solo no va a ser magia. Claro. Ese balón tiene todo alrededor, todo un programa que se llama Programa Allurion, que es un balón que, déjame te lo muestro, viene en una cápsula, en una capsulita pequeña, este tamaño de cápsula. Esa cápsula el paciente la ingiere y dentro de su estómago, esa cápsula se convierte en este balón. Y eso hace que el paciente se sienta lleno, que esté satisfecho, que no tenga hambre. Pero el solo hecho de que te coloques el balón no va a hacer que pierdas peso. Tienes que enfocarnos en lo que te comentaba antes. ¿Cuáles son las metas de ese paciente? Probablemente sea perder 20 kilos y subir 4 kilos de músculo. Claro. Y el programa trae una báscula, trae un reloj y toda la información de esa báscula y ese reloj la manda a una aplicación del celular del paciente, pero la manda a mi plataforma en la computadora donde yo veo en tiempo real si hizo ejercicio, si durmió, si comió lo que tenía que comer, si subió músculo, si perdió grasa y me permite tener un control y hacer modificaciones Claro. constantes para que ese paciente genere resultados. Entonces realmente es como algo irónico para que sepan que no es magia, pero que funciona de maravilla si sigues el proceso al 100%. Yo no he visto un caso en tus manos, doctor Hernán Fraga, que no. Ándale, ya cerraste 94,000 seguidores, ¿eh? Muy bien, mi De Fer. trancazo, llegaste a 94,000. En este momento platicando, @clínica metabólico, con K. Hay muchos famosos, ¿eh? Que han bajado de peso contigo. Algunos lo han publicado, lo Sí. han hecho público. ¿Quiénes han dicho que han bajado de peso contigo? Empezando por mí. Omar Chaparro, Adrián Uribe, ellos los puse en definición muscular, Juan Pazurita, Paulina Zurita los puse en incremento de masa muscular, Ninel Conde, Azucena Uresti, políticos, unos gobernadores, pues no sé, yo siento que todos los pacientes realmente son importantes. Lo padre Claro. de cuando viene alguna figura pública como tú o como estos poquitos que acabo de mencionar, es que se comparte de una manera más sencilla su historia. Y muchas veces esa historia es la historia de alguien más que creía que no podía resolver su problema. Entonces, por eso me gusta que vengan ellos porque ayudan a Sí. compartir su historia de una manera donde la gente se identifica y sabe que hay una solución. 94,1 ahorita. Excelente, mi Fer. @clínica metabólico con K. Muchas preguntas, Hernán. Voy a tratar de irme lo más pronto posible. El tema de suplementos, o sea, suplir el nopal natural por el nopal en pastillas. ¿Qué opinas? Mira, Fer, lo mejor es comer. Y la industria o una de las industrias más poderosas y que mayor ingreso generan en Estados Unidos es la suplementación. Ándale. Se hizo un estudio, de hecho, por Allurion, que cuando el paciente intenta varios métodos para perder peso, uno de los que mayor insatisfacción tienen, el 90%, son los que basan su tratamiento en suplementación, porque generalmente son modas, generalmente no tienen un soporte médico y terminan siendo muchos de ellos un fraude. Entonces, lo mejor es comer. Si es importante que uses algunas herramientas, por decir, un sobre de proteína que te nutre, pero que no tiene medicamentos y que disminuye las calorías y que te permite
tener la nutrición adecuada para que el músculo crezca, pero la restricción necesaria para que la grasa baje. Entonces, usando los habituales de manera correcta, podemos hacer muchos cambios en el paciente y beneficiarlo. Decirle a un gordo que baje de peso es como decirle a un alcohólico o a un fumador o a un ludópata, deja el vicio. Es que, mira, la obesidad no está catalogada como una adicción, pero se comporta Ándale. exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paciente, ¿no? Que tenga alcoholismo, vamos a suponer que soy yo y que voy contigo y te digo, oye, Fer, quiero dejar de tomar porque está afectando mi vida, mi salud, mi trabajo, mi familia. Y tú me dices, ok, Hernán, no tomes de lunes a jueves, pero viernes, sábado y domingo, échate tu tequilita. ¿Tú crees que voy a dejar de tomar? No. No va a ocurrir. Entonces, necesitamos hacer cambios desde la base de ese paciente. Incluso la psicóloga es una herramienta sumamente útil en estos pacientes porque hay estadísticas. Por ejemplo, un paciente que tiene más de 15 kilos que perder, los pierde solamente en el 1% de los casos se va a mantener en peso ideal. Si la psicóloga entra en el equipo, podemos llevar a un 20% de éxito. Si un entrenador físico aumenta la masa muscular, podemos incrementar el porcentaje de éxito. Entonces, entre más gente involucres, mejor resultado vas a tener. Pero es importante eh, entender este ejemplo. Cuando a un paciente le dices, debes tener restricción, sí vas a poder comer de todo, pero en sustituciones. Es decir, te pongo un ejemplo muy rápido. Si te toca comer proteína, grasa y carbohidrato en la comida porque ya has avanzado en tu proceso, porque ya estás en peso ideal, porque estás creciendo músculo, tú tienes ganas de una hamburguesa y dices proteína, bueno, pues es la carne. Grasa, tienes que escoger mayonesa o queso o tocino, Sino todo al mismo ¿sí? tiempo. Exacto. No todo. Déjame ir a anuncios QTF y regreso con tus datos para despedirnos. Y en cuanto tengas otro hueco en tu agenda, por favor, cédelo a qué tal, Fernando. No, no, qué trancazo ha sido el doctor Hernán Fraga, cirujano bariatra, especialista en cirugía laparoscópica, bariátrica y metabólica. Acuérdense, @clínica metabólico con K en Instagram. Ya de ahí hacen su cita, mandan mensaje, lo que se les dé la gana. Por favor, lo recomiendo. Este hombre paisano mío, que sigues aquí en Zoom, que tenemos un minutito, paisano, comprométete por favor al aire a regresar a ¿Qué tal, Fernanda? Porque, caramba, si vivimos en el país número 1, según la OMS, de obesidad Ujú. infantil, pues si podemos dar un mensaje a través tuyo, pues sería maravilloso, Hernán. No puede haber gordos, ni gordas, no, quítense de la gordofobia y de esas cosas, de veras. Aquí hay una solución para que ustedes puedan atenderse y sacarse adelante. No, no arriesguen más su salud, pues. De veras, no la ¿Sabes arriesguen. qué? Pero yo creo que sí, a mí me encantaría seguir participando porque tenemos muchos temas. Pues O sí. sea, hay obesidad y apnea del sueño, obesidad y hipertensión, obesidad y diabetes, obesidad y comportamiento sexual, obesidad y Órale, movilidad. O sea, bolas. hay mil temas asociados con la obesidad que podemos ir informando. Yo creo que ese es una herramienta muy Va. útil para en algún punto prevenir esto. Pues adelante, doctor Hernán Fraga, para despedirnos tus datos, por favor. Oye, nos escribe Aristóteles Núñez, a quien le mando un beso con todo mi cariño. Yo te ayudo a bajarlos, verás. Bueno, Aristóteles era otra persona con obesidad. ¿Cuántos tengo a la redonda como ejemplo? El gordiguapo era gordiguapo, ahora es flaquiguapo. O sea, Santiago Bissell, ¿pesabas cuántos kilos? ¿Ciento qué? 105 kilos. 105 kilos, ¿midiendo cuánto? No, A pues los soy bastante chaparro, la verdad. 16 años, no inventes, ha bajado muchísimo. Yo les voy a buscar una foto mía, no gorda, no, hecho un bodrio. Y de verdad, no saben qué gusto. Haberlos bajado se puede. Dice por acá, estoy agendando una cita virtual con el doctor Hernán ahorita. Soy Rosy de Imagen Veracruz. Rosy, yo nomás te digo una cosa, mi Rosy, que es la mera petatera de Imagen Veracruz. Primero que nos vemos por allá el 22, el 23 voy a transmitir desde Imagen Veracruz. Y 3, estás tomando la mejor decisión de tu vida.
Agárrate, mi Rosy, porque virtualmente el doctor te atiende. Así es que, Hernán, te abrazo, paisano. Eres un orgullo para Muchas México, gracias. ¿eh? De verdad. Te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo, estoy feliz de estar aquí en tu programa. Un abrazo, Santiago, también, y te veo pronto, mi Fer. Ya estamos, mi doctor paisano, Hernán. Ya es el doctor Fraga paisano de ¿Qué tal, Fernanda? Ya, alégale. Y fíjate, él me recomienda un hombre, es un doctor que su lema es tú ya no puedes vivir con dolor. Y de eso vamos a hablar también aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No, programón el día de hoy. Gracias, Hernán.